La novia del puente. Era finales de otoño de 1997 cuando emprendí un viaje por carretera desde Dallas hasta un pequeño pueblo al sur de Texas. Llevaba meses trabajando sin descanso y necesitaba aire fresco, alejarme de la rutina. No tenía prisa, así que elegí una ruta menos transitada, una carretera secundaria que zigzagueaba entre campos y colinas desoladas. Había algo reconfortante en la soledad del camino, en el silencio que solo era roto por el rugido del motor de mi auto. Salí al atardecer, pensando que el ocaso teñiría de dorado el paisaje, pero no había contado con lo temprano que caía la noche en otoño. Para cuando llevaba poco más de una hora conduciendo, la oscuridad ya lo había envuelto todo. Las luces de mi auto parecían insuficientes para atravesar la negrura. A mi alrededor, solo campos y árboles retorcidos por el viento, sus ramas extendiéndose como dedos huesudos hacia el cielo. No había señales de vida. Ni casas, ni postes de luz, ni siquiera otros autos. Solo yo y la interminable carretera. Mientras conducía, comencé a sentir algo extraño, un leve peso en el pecho, como si algo invisible estuviera apretándome. No era miedo, al menos no al principio, sino una sensación incómoda, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad más allá de las luces de mi auto. Sacudí la cabeza, tratando de ignorarlo. Seguramente eran solo los nervios por estar solo en un lugar tan apartado. Había pasado ya un rato cuando vi el puente. No era grande ni llamativo, solo un paso angosto que cruzaba sobre un arroyo seco. Algo en él me hizo sentir frío, como si la temperatura hubiese bajado de golpe al acercarme. Frené instintivamente al notar algo en el centro del puente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al darme cuenta de que era una mujer. Estaba parada allí, de espaldas a mí, su figura iluminada por los faros de mi auto. Llevaba un vestido largo y blanco, que ondeaba suavemente con la brisa. Por un momento, pensé que quizás era alguien que necesitaba ayuda, tal vez un autoestopista o alguien que había sufrido un accidente. Pero al fijarme mejor, me di cuenta de que algo no cuadraba. El vestido no era cualquier vestido blanco. Era un vestido de novia. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho, pero lo reprimí. Quizás era solo una mujer perdida, alguien con problemas. Decidí que debía detenerme, al menos para ver si estaba bien. Bajé la velocidad y abrí la ventana un poco, llamándola. «¿Se encuentra bien?», grité, tratando de sonar calmado. No obtuve respuesta. La mujer no se movió, no dio señales de haberme oído. Solo se quedó allí, inmóvil, mirando hacia el borde del puente. Tragué saliva y estacioné el auto a unos metros. Algo me decía que debía mantener la distancia. Cuando salí del auto, el aire frío me golpeó como una bofetada. Caminé lentamente hacia ella, con los pasos retumbando en el asfalto vacío. Mientras me acercaba, pude notar más detalles. Su cabello caía en ondas oscuras sobre sus hombros, y aunque no podía ver su rostro, su postura era rígida, casi antinatural. Una sensación de alarma comenzó a retumbar en mi interior. «Señora, ¿necesita ayuda?», pregunté de nuevo, con la voz temblorosa. Nada. Ni un movimiento, ni una palabra. Estaba a pocos metros cuando finalmente se giró. El recuerdo de ese momento sigue atormentándome hasta el día de hoy. Su rostro no era humano. O al menos, no lo era del todo. Sus ojos eran hundidos, oscuros como pozos sin fondo. Su piel era pálida, casi translúcida, como si la sangre hubiera abandonado su cuerpo hace mucho tiempo. Pero lo peor era su sonrisa. Una mueca amplia, demasiado amplia, con dientes que parecían más afilados de lo que deberían ser. Era una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Mis piernas se congelaron. Quería correr, pero el miedo me tenía atrapado en el lugar. Entonces, sin previo aviso, dio un paso hacia atrás, hacia el borde del puente. «No», grité, instintivamente alzando una mano para detenerla. Pero ya era demasiado tarde.
Con un movimiento fluido, se dejó caer. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Corrí hacia el borde, esperando lo peor. Pero cuando miré hacia abajo, no había nada. Solo el arroyo seco y las sombras profundas que proyectaban los árboles. No había rastro de ella. El silencio se hizo pesado. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. Detrás de mí, algo crujió. Me giré rápidamente, esperando ver algo, cualquier cosa, pero la carretera estaba vacía. Solo mi auto, con los faros iluminando el camino vacío. Traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación, pero sabía que no era cierto. Lo que había visto, lo que había sentido, era real. Había algo en ese puente, algo que no pertenecía a este mundo. Volví al auto, temblando y sudando a pesar del frío. Mientras arrancaba, mis manos apenas podían sostener el volante. No quería quedarme allí ni un segundo más. Pero al mirar por el espejo retrovisor, la vi de nuevo. Estaba allí, parada en el medio de la carretera, observándome con esa sonrisa espeluznante. Aceleré, el motor rugiendo mientras me alejaba lo más rápido que podía. No volví a mirar atrás. El resto del viaje fue una neblina. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de confusión y terror. Cuando finalmente llegué a mi destino, estacioné el auto frente a un motel y me encerré en la habitación, asegurándome de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esa sonrisa que parecía perseguirme incluso en mis sueños. Al día siguiente, no podía quitarme la experiencia de la cabeza. Decidí contarle a un trabajador del motel lo que había sucedido. Pensé que me diría que estaba loco, pero su reacción me dejó helado. Su rostro se puso pálido, y su voz bajó a un susurro. ¿Estabas en el puente de la Ruta 17? Asentí lentamente. Dicen que ahí aparece la novia. Perdió a su prometido en un accidente el día de su boda. Se suicidó tirándose al puente, y desde entonces, la ven ahí, buscando a su amado. No volví a esa carretera. No volví a conducir solo de noche. Pero incluso ahora, tantos años después, cuando conduzco por lugares desolados, a veces siento esa misma opresión en el pecho, ese mismo peso que me hace mirar por el espejo retrovisor. Porque una parte de mí sabe que ella sigue ahí, esperando. Viaje paranormal. Mi nombre es Diego Morales y esta es la experiencia más aterradora que he vivido, algo que aún me hiela la sangre y me impide conciliar el sueño. Era noviembre de 2018, y Cecilia, mi compañera de viaje, y yo habíamos decidido tomar la ruta secundaria en lugar de la autopista. Aquella noche, la oscuridad parecía tener vida propia y la carretera, olvidada por el tiempo, se extendía ante nosotros como un camino hacia lo desconocido. Desde el inicio, la atmósfera era inquietante. El cielo estaba cubierto por nubes densas que ocultaban la luna, y un frío cortante se mezclaba con la humedad del desierto que bordeaba la vía. Con cada kilómetro, el silencio se hacía más absoluto, roto únicamente por el zumbido del motor y el crujido del asfalto envejecido. No había luces de ciudades cercanas, y el paisaje se mostraba desolado, casi irreconocible, como si el mundo hubiera olvidado ese tramo de tierra. La decisión de optar por la ruta normal fue, en un principio, motivada por la idea de evitar el tráfico de la autopista, que a esas horas se llenaba de viajeros impacientes. Sin embargo, pronto comprendimos que lo que habíamos elegido era un camino cargado de secretos oscuros. Al cabo de aproximadamente una hora, mientras la carretera se abría ante nosotros en un tramo largo y recto, una presencia inesperada irrumpió en mi mente. Fue de repente, sin previo aviso, que vi una figura que se materializó en medio de la vía. No se trataba de un animal o de un simple bulto en la penumbra, sino de una mujer. Su vestimenta era antigua, como de otro siglo, y lo que más me estremeció fue su rostro, marcado por quemaduras y cicatrices profundas, como si hubiera sido arrasado por un fuego infernal. En ese preciso instante, mi corazón empezó a latir de forma desbocada y sentí que el tiempo se detenía. Cecilia, a mi lado, quedó inmóvil.
Su mirada se volvió perdida y su rostro, normalmente expresivo, adoptó una extraña inexpresividad. Con cada segundo que pasaba, la figura avanzaba de manera lenta y deliberada hacia nuestro coche, desafiando cualquier lógica. La tensión era tan palpable que cada sonido, cada suspiro del viento, parecía anunciar la inminencia de un desastre. Luché por encender el motor del vehículo mientras mis manos temblaban de miedo. El coche, como si percibiera mi desesperación, dudó en responder y la espera se alargó a una eternidad. Finalmente, con un golpe seco, el motor cobró vida y aceleré sin pensarlo, dejando atrás a aquella sombra que se desvanecía lentamente en la oscuridad. Sin embargo, la huella del horror quedó grabada en mi mente y, lo que ocurrió a continuación fue aún más desconcertante. A medida que la velocidad aumentaba y el paisaje se convertía en un borrón, noté que Cecilia había cambiado. Su actitud pasó de la conmoción al silencio absoluto, y su rostro, antes asustado, adoptó una mirada vacía, casi ajena a la realidad. Intenté reconfortarla, persuadiéndola de que todo había sido fruto de mi imaginación, pero mis palabras se perdieron en el silencio, sin lograr disipar la inquietud que nos envolvía. Durante el resto del trayecto, el ambiente dentro del coche se volvió sofocante. El interior estaba impregnado de un miedo sordo, y cada kilómetro recorría un pasaje hacia un destino incierto. Mi mente divagaba entre la lógica y lo inexplicable, y no dejaba de recordar la figura de aquella mujer. Me preguntaba si aquello había sido un simple espejismo causado por el cansancio o, por el contrario, si algo más siniestro se había adueñado de la carretera. Al llegar a una pequeña ciudad, donde las luces y el bullicio parecían contrarrestar la oscuridad, el terror parecía disiparse momentáneamente. Sin embargo, la inquietud persistía en el fondo de mi mente. Esa noche, incapaz de dormir, me senté a investigar en viejos periódicos y archivos locales, intentando hallar alguna explicación al fenómeno que habíamos vivido. Lo que descubrí me dejó helado. Entre las polvorientas páginas de un antiguo diario y recortes de periódico, encontré referencias a una leyenda que rondaba la región desde hacía más de un siglo. Según los relatos, en las inmediaciones de esa misma carretera existió un convento donde se perpetraron actos de crueldad inimaginable. Se contaba que una monja, acusada de herejía y sometida a humillaciones por sus propias hermanas, fue castigada de manera atroz. La venganza, en forma de fuego y ácido, desfiguró su rostro, dejándola irreconocible y condenada a vagar eternamente entre los vivos. La historia hablaba de hermana Elvira, cuyo espíritu se decía que se aparecía en momentos de desesperación y soledad, reclamando justicia por el tormento que sufrió en vida. Cada relato coincidía en un solo punto: la aparición espectral se manifestaba en la carretera, provocando accidentes y alteraciones inexplicables en quienes se cruzaban en su camino. La idea de que Cecilia hubiera estado expuesta a esa fuerza sobrenatural me llenó de una desesperación indescriptible. ¿Qué podría haber motivado a ese espíritu a adueñarse de su ser, de modo que su rostro se volviera inexpresivo y su mirada vacilante? En los días que siguieron, la transformación en Cecilia fue gradual pero inquietante. Su comportamiento oscilaba entre episodios de profundo letargo y momentos en los que parecía perdida en un trance inexplicable. De vez en cuando, se despertaba de golpe, con una expresión de terror absoluto, sin recordar nada de lo ocurrido. Yo intentaba reconfortarla y explicarle que todo había sido producto del miedo, pero las palabras se quedaban cortas ante lo inexplicable. La sombra de aquella noche se cernía sobre nosotros, como si una maldición se hubiera instalado en nuestras vidas. Impulsado por una mezcla de miedo y obsesión, comencé a indagar más a fondo sobre la leyenda de hermana Elvira. Visité bibliotecas y hablé con algunos ancianos del lugar, quienes me contaron historias que rozaban lo inimaginable. Muchos afirmaban haber visto su figura en diversas carreteras de la región, siempre en momentos críticos, como si buscara algo o a alguien que pudiera aliviar su eterno sufrimiento. La conexión entre aquella leyenda y lo que Cecilia había experimentado se hacía cada vez más clara. No se trataba de una coincidencia, sino de una fuerza ancestral que había encontrado en nosotros su vehículo para manifestarse. La obsesión por desentrañar la verdad me llevó a recorrer nuevamente aquellos caminos, esta vez con una determinación casi suicida de enfrentar mis miedos.
En una ocasión, impulsado por la necesidad de cerrar ese capítulo oscuro, decidí visitar un pequeño pueblo donde se conservaban restos del antiguo convento. Las calles empedradas y las construcciones olvidadas parecían susurrar secretos del pasado. La atmósfera era densa, cargada de un dolor ancestral que se palpaba en cada rincón. Allí, en la vieja iglesia del pueblo, hallé documentos que relataban con crudeza la vida y la trágica muerte de hermana Elvira. Se decía que, tras ser acusada injustamente de prácticas prohibidas, fue sometida a un castigo que la dejó irreconocible y en su agonía juró vengarse de aquellos que la habían traicionado. Con el paso de los años, su espíritu se convirtió en una leyenda oscura, un recordatorio de que la injusticia y el sufrimiento pueden perdurar más allá de la muerte. El peso de esa revelación me abrumó. Comprendí que la noche en la carretera no había sido un mero accidente, sino el despertar de una maldición largamente olvidada. Cada vez que cierro los ojos, revivo la imagen de esa mujer, su rostro marcado por el fuego y el dolor, y la inexplicable transformación de Cecilia. El miedo se ha instalado en cada rincón de mi ser, y aunque he tratado de dejar atrás aquella experiencia, la sombra de la carretera maldita sigue persiguiéndome. Con el tiempo, la cotidianidad volvió a imponerse en mi vida, pero el eco de aquella noche maldita nunca se ha disipado. Cecilia, aunque volvió a tener momentos de lucidez, jamás recuperó la misma calidez de antes. Su silencio y sus breves episodios de angustia me recuerdan constantemente que algo oscuro se adueñó de ella en aquella fatídica noche. He aprendido a vivir con el temor de que, en cada curva o en cada tramo solitario, la presencia de hermana Elvira pueda resurgir y reclamar lo que, según su leyenda, le pertenece. Hoy, cada vez que conduzco por caminos poco transitados, siento que la oscuridad oculta más de lo que se ve a simple vista. Las luces de la ciudad, el bullicio y la seguridad parecen distantes, y el recuerdo de aquella noche me arrastra de vuelta a un tiempo en el que el terror era casi palpable. Mi vida cambió de forma irrevocable en aquella noche en la que la realidad y lo sobrenatural se confundieron, dejándome marcado para siempre. Esta historia, tan real como dolorosa, me ha enseñado que existen fuerzas en este mundo que escapan a toda explicación y que, a veces, el pasado no descansa en paz. La maldición de la carretera maldita se instaló en mi alma y, aunque intento reconstruir mi vida, el horror de aquella noche permanece. Cada kilómetro recorrido me recuerda la silueta de aquella mujer y el abismo que se abrió en el interior de Cecilia, una herida que nunca sanará por completo. Si bien muchos podrían decir que se trata solo de una leyenda urbana, yo sé lo que viví. La noche en que el destino nos condujo por ese camino olvidado se transformó en una pesadilla de la que todavía trato de escapar. Y aunque el paso del tiempo ha permitido que algunos recuerdos se disipen, la imagen de hermana Elvira y el eco de su sufrimiento siguen presentes en cada sombra que se dibuja en la penumbra. Con cada palabra que escribo, siento que revivo el terror de aquella experiencia. Mi relato es un testimonio del límite entre la razón y lo inexplicable, de la delgada línea que separa la realidad de un horror ancestral. La experiencia en la carretera maldita me ha enseñado que, en los rincones más oscuros de este mundo, existen secretos que jamás deberían ser descubiertos, y que a veces, la búsqueda de respuestas puede llevarnos a enfrentarnos a nuestros peores miedos. Hoy, al rememorar aquellos hechos, me doy cuenta de que algunas cicatrices permanecen imborrables. Cada vez que cierro los ojos, puedo sentir la frialdad de aquella noche, la angustia de ver a Cecilia perderse en un trance inexplicable y el estremecimiento al recordar el rostro desgarrado de aquella mujer que, contra toda lógica, se materializó en la carretera. El terror no es solo lo que se ve, sino lo que se esconde en lo profundo de nuestra mente, y yo he aprendido, de la manera más dolorosa, que hay realidades que ningún mortal debería atreverse a enfrentar. Esta es mi historia, una crónica de horror real que me ha perseguido durante años y que, por mucho que intente dejar atrás, siempre regresa en el silencio de la noche. La carretera maldita no es solo un tramo de asfalto en medio del desierto, es un abismo de recuerdos y sombras, un recordatorio constante de que, en la oscuridad, lo inexplicable puede hacerse presente y reclamar su venganza. Hoy, mientras escribo estas líneas, sé que cada palabra es un reflejo de una verdad dolorosa e ineludible.
El destino nos llevó a un encuentro con lo sobrenatural, y aunque la lógica me insiste en que todo puede explicarse, mi corazón y mi mente saben que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Y es precisamente ese terror, esa mezcla de realidad y leyenda, lo que me persigue cada vez que el silencio de la noche se cierne sobre mí. Esta es la crónica de mi encuentro con lo imposible, de la noche en que la maldición de un pasado olvidado se adueñó de mi existencia y de la de Cecilia. Una experiencia que, aunque parezca sacada de una ficción de terror, es tan real como el latido acelerado de mi corazón en cada kilómetro recorrido por la oscuridad. La carretera maldita sigue siendo el escenario de un horror que jamás se ha desvanecido, y mientras exista la noche, la sombra de hermana Elvira y el eco de su condena seguirán reclamando lo que creen suyo. Nunca olvidaré aquella noche en la que, en plena soledad, la oscuridad se transformó en un presagio de muerte y sufrimiento. Y aunque he intentado rehacer mi vida, la marca indeleble de ese encuentro permanece, recordándome que hay caminos que es mejor no transitar, secretos que es preferible dejar enterrados y sombras que, en algún rincón olvidado del tiempo, acechan para volver a cobrar su precio. Esta es mi verdad, el relato de una noche de terror que, por más que intente convencerme de lo contrario, me recuerda que a veces la realidad puede ser mucho más oscura y aterradora que cualquier ficción. La gasolinera abandonada. Era el otoño de 1999, un momento del año en que el aire en Arizona se volvía más fresco y el sol se ocultaba antes de lo usual. Me encontraba conduciendo por una carretera secundaria, una de esas rutas que los mapas apenas registran, con una urgencia silenciosa que no lograba comprender del todo. Tal vez era la prisa de llegar a casa o simplemente el deseo de dejar atrás las interminables millas de desierto y soledad. El paisaje era desolador, con cactus que se alzaban como figuras espectrales a ambos lados del camino, y la noche se acercaba con una rapidez inquietante. Mi vehículo estaba casi sin gasolina, el indicador titilaba en la zona roja, y mi ansiedad comenzaba a incrementarse. En medio de la nada, una pequeña y vieja gasolinera apareció como un espejismo. Era un edificio antiguo, con las paredes de madera desvencijadas y la pintura descascarada por el tiempo y el sol. No había señales de vida, ni luces encendidas, ni otros vehículos estacionados. Aún así, la necesidad me obligó a detenerme. Apagué el motor y salí del auto, el crujido de la grava bajo mis pies era el único sonido en la quietud del anochecer. Caminé hacia la puerta principal del establecimiento. Un cartel gastado por los años colgaba en la entrada, sus letras apenas legibles. Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido largo y lastimero. Dentro, el lugar estaba sumido en penumbra, iluminado solo por la luz mortecina que se colaba por las ventanas sucias. El aire estaba viciado, lleno de polvo y un olor rancio que me hizo arrugar la nariz. Había telarañas en las esquinas y la estantería que en otro tiempo debió estar llena de provisiones ahora estaba vacía, con las maderas astilladas y cubiertas de mugre. «Hola», llamé, mi voz resonando en el silencio. No hubo respuesta. Caminé hacia el mostrador, esperando encontrar algún timbre para llamar al encargado, pero todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Parecía que nadie había estado allí en mucho tiempo. Decidí salir para revisar si podía surtir gasolina yo mismo, esperando que al menos las bombas funcionaran. Mientras caminaba hacia las bombas, el viento soplaba con fuerza, haciendo que la estructura vieja de la gasolinera crujiera y rechinara. Alcé la mirada y me percaté de que el cielo se había nublado y la noche ya estaba cayendo. La sensación de inquietud se intensificó, pero traté de ignorarla. Me acerqué a uno de los surtidores, una reliquia de otra época, con el contador de números mecánico que parecía haberse detenido hace décadas. Al colocar la boquilla en el tanque y girar la manivela, el surtidor se mantuvo inerte. Suspiré frustrado, cuando de repente, sin previo aviso, el contador comenzó a girar y la gasolina empezó a fluir. Me quedé helado, mi mente tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Había alguien en la gasolinera? ¿Un encargado escondido, jugando una broma pesada? Miré a mi alrededor, pero todo estaba desierto, sumido en la misma quietud siniestra. Decidí que lo mejor era llenarlo rápido e irme cuanto antes.
Mientras la gasolina llenaba el tanque, un ruido sordo llegó a mis oídos. Venía del interior del edificio, un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me volví hacia la puerta de la gasolinera, entreabierta y oscura como una boca hambrienta. Por un instante, me quedé paralizado, el corazón martillando en mi pecho. Entonces, la boquilla se detuvo, el tanque estaba lleno. La bomba se apagó sola y el contador volvió a cero con un chasquido seco. No podía explicar cómo o por qué, pero sabía que tenía que irme de allí inmediatamente. Me subí al auto con las manos temblorosas y encendí el motor. Mientras me alejaba, eché un último vistazo por el retrovisor. La gasolinera permanecía allí, sumida en la penumbra, con la puerta abierta como una invitación maldita. La carretera se extendía ante mí, pero la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. El tanque estaba lleno, sí, pero mi mente seguía atrapada en ese lugar. Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza. ¿Quién había encendido el surtidor? ¿Qué era ese ruido en el interior? Seguí conduciendo, los kilómetros acumulándose bajo las ruedas, cuando el coche comenzó a sacudirse. Un sonido metálico y áspero provenía del motor, y de repente, el vehículo se detuvo por completo. Intenté encenderlo de nuevo, pero el motor no respondía. Me quedé sentado al volante, las manos aferradas con fuerza al mismo, mi respiración acelerada. Estaba en medio de la nada, en una carretera desierta, y mi coche había decidido morir justo en ese momento. Miré el medidor de gasolina. Estaba vacío. Completamente vacío, como si nunca hubiera llenado el tanque. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía ser posible, lo había visto con mis propios ojos. Pero allí estaba, la aguja señalando la E de anti, y ninguna señal de vida en kilómetros a la redonda. Salí del coche, el aire nocturno ahora frío contra mi piel. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de luz o ayuda, pero la oscuridad era total. La única opción era regresar a la gasolinera, por más que la idea me aterrara. Comencé a caminar, cada paso un eco en la carretera solitaria. La caminata de regreso fue interminable. Cada sombra en la distancia parecía moverse y el silencio era tan denso que podía escuchar mi propia sangre palpitar en los oídos. Después de lo que parecieron horas, las luces apagadas de la gasolinera aparecieron en el horizonte. Solo que esta vez, no estaba desierta. Una figura se recortaba contra la entrada, inmóvil, observando mi acercamiento. Mi corazón dio un vuelco, pero no tenía otra opción que seguir adelante. A medida que me acercaba, pude distinguirlo mejor. Era un hombre, vestido con un overol sucio y una gorra que le cubría el rostro. Parecía salido de otra época, como una de esas fotografías antiguas que encuentras en libros de historia. «Necesito ayuda», dije con voz temblorosa. Él no respondió. Solo me miraba, o al menos eso parecía, porque sus ojos estaban ocultos bajo la visera de la gorra. Mi coche se quedó sin gasolina, continué, dando un paso hacia él. El hombre se dio la vuelta lentamente y entró en la gasolinera sin decir una palabra. Me quedé allí, dudando si debía seguirlo o dar la vuelta y correr de regreso a la carretera. Pero la desesperación y el miedo me empujaron a seguirlo. Dentro, la gasolinera había cambiado. Las estanterías ya no estaban vacías, ahora estaban llenas de latas y botellas, aunque todas cubiertas por una gruesa capa de polvo. El hombre estaba detrás del mostrador, mirando un punto en la pared, ignorándome por completo. Un antiguo aparato de radio en el estante detrás de él se encendió de repente, emitiendo estática y luego una melodía anticuada, una canción que sonaba como si viniera de otra era. «Necesito pagar por la gasolina», murmuré, sacando mi billetera con manos temblorosas. El hombre finalmente giró la cabeza hacia mí, sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, sin vida. «No hay necesidad», dijo con una voz rasposa, como si cada palabra fuera un esfuerzo. «Ya está pagado». No entendía lo que quería decir. Algo en mi interior gritaba que saliera corriendo, que huyera de ese lugar maldito. Pero estaba paralizado, mi mente y mi cuerpo en conflicto. Entonces, vi algo que hizo que el miedo se convirtiera en puro terror.
En la pared detrás del mostrador, una serie de fotografías enmarcadas colgaban en fila. Eran de personas, viajeros al parecer, posando junto a la gasolinera. La más reciente era de hace más de 50 años. Reconocí uno de los autos en las fotos, era el mismo modelo que el mío. Y en la esquina de la última fotografía, apenas visible, estaba yo. Retrocedí con un jadeo, mi mente tratando de procesar lo imposible. El hombre detrás del mostrador sonrió, una mueca que no alcanzó a sus ojos vacíos. Bienvenido de nuevo, dijo con un tono de voz que se desvanecía como un eco distante. Di la vuelta y corrí. Atravesé la puerta, sintiendo como si el suelo se deslizara bajo mis pies. Afuera, la noche era más oscura que antes, como si la gasolinera estuviera en el centro de un vacío sin fin. Me lancé hacia mi coche, y para mi sorpresa, el motor arrancó a la primera. Conduje a toda velocidad, sin mirar atrás, el corazón golpeando como un tambor furioso en mi pecho. Manejé sin parar hasta llegar al siguiente pueblo. Cuando finalmente me detuve en una gasolinera iluminada y llena de gente, me desplomé sobre el volante, exhausto y atemorizado. Llené el tanque, asegurándome de que esta vez el indicador subiera. Todo parecía normal de nuevo, pero la sensación de que algo me había seguido desde aquel lugar no me abandonó. Nunca logré entender lo que pasó aquella noche. Cada vez que contaba la historia, la gente me miraba con escepticismo o se reía, diciendo que solo había sido mi imaginación o una mala jugada de mi mente. Pero yo sé lo que vi. Esa gasolinera no estaba abandonada, al menos no en el sentido tradicional. Era como si estuviera atrapada en algún tipo de bucle temporal, esperando a su próxima víctima. Después de esa noche, nunca volví a conducir por carreteras solitarias, y cada vez que paso por una gasolinera vieja y desvencijada, me invade un escalofrío. A veces me pregunto cuántos más han caído en la misma trampa, cuántos más han visto sus rostros aparecer en esas fotos polvorientas. Y me pregunto si algún día alguien se detendrá en esa gasolinera, mirará las fotos y me verá a mí, congelado en el tiempo, atrapado en un lugar del que jamás podré escapar. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.